¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. Yo me pregunto qué puede gatillar el lado más barbárico, más primitivo del ser humano. Celos, despecho, resentimiento, rabia, instinto de supervivencia. Bueno, esas son algunas de las causas a las que se le atribuye lo que ocurrió esta semana en San Martín de Porres. Pero también en general a los ataques feminicidas, hombres que se mueven bajo ese leitmotiv, ¿no? Si no eres mía, no eres de nadie, entonces te mato o intento matarte. En el caso de Nicole Susana Villanueva, los roles aparentemente se invirtieron. ¿Qué pasó? La Crónica Roja dice que en un arranque de celos, Nicole roció de combustible a su pareja, a Brian Morán Jesús, y le prendió fuego. La madre de Brian es quien va a la comisaría en San Martín de Porres a sentar la denuncia y es su papá quien da los detalles de una relación tóxica, que discutían permanentemente, y ese día en que ocurrieron los hechos un ingrediente adicional. Él, harto de esta relación, termina con ella y ella descubre un mensaje en su teléfono de otra mujer y actúa en consecuencia, es lo que ha dicho el papá. Pero Angélica Villegas ha conversado también con la mamá de Nicole. Y la mamá de Nicole dice que ese día Brian la estaba masacrando a golpes. Y la mamá de Nicole dice, anegada en lágrimas, que ese día o era ella o era él. Y que Nicole actuó en defensa propia. Vamos a escuchar ambos testimonios y usted saque sus conclusiones. Este es el reportaje. ¿Es su hija culpable o inocente del delito de intento de homicidio? Mi hija se defendió, señorita. Mi hija se defendió. Se defendió porque él la estaba ahorcando. Conforme él la ahorcaba, le decía que su papá no le quería, que nadie la quería. Ella es la madre de Nicole Villanueva, la joven que protagonizó los titulares policiales de esta semana, tras ser acusada de haber quemado vivo a su enamorado Brian Morán, tras descubrirle una presunta infidelidad a través de mensajes en su teléfono. Y esta noche habla por primera y única vez, enfrentándose públicamente a la familia del hombre herido. ¿Cómo mi hijo ha podido arder? ¿Cómo mi hijo ha luchado por su vida, por sacarse esto? Y no mi hijo hubiera muerto achicharrado. ¿Qué hubiese pasado si Brian Morán mataba a mi hija? Asfixiada, ahorcada. ¿Qué hubiera pasado? Dígame. ¿Quién me la devolvía a mi hija viva? Además, los parientes de la mujer acusada hacen públicas imágenes que demostrarían la crónica de una muerte anunciada, despejando muchas interrogantes que aún existen sobre el trágico martes que se vivió en el tercer piso de esta casa ubicada en San Martín de Porres. Ella sí lo quería, ¿por qué le hizo esto? Ella no lo quería, mi hijo no lo quería. Esto no es amor, señorita. Mi hijo la mantenía, mi hijo le daba sus caprichos. Maldita la hora en que mi hija se cruzó con ese hombre, señorita. Esta fotografía, tomada el año pasado en San Martín de Porres, en una fiesta familiar de los Morán, registra el momento en que Nicole Villanueva, a sus 22, fue presentada como la enamorada de Brian, quien, trabajando paradójicamente para una empresa de instalaciones contra incendio, se mostraba anonadado con su pareja, quien, como lo muestra este video, parecía congeniar perfectamente con los parientes de su nueva relación. Pero bien dicen que las apariencias engañan, ya que para aquel entonces los familiares de ambos jóvenes no veían con buenos ojos el inicio de la relación, donde la pareja comenzó a convivir a los 2 meses. Y mi sobrino me llega a decir, tía, ¿por qué permites que él esté con Nicole si ese es un pegalón? ¿En base a qué decía eso su sobrino? Porque él ya lo había visto, que él pegaba, que ese chico era muy violento, y de la enamorada que le pegaba, que una vez le pegó y que le hizo abortar al bebé que esperaba de él. Señorita, de hecho abortar ninguna. Mi hijo tuvo otra pareja, señorita, que la chica puede venir y acá hablar las cosas como son. Pero esta pareja lo denunció por agresión también. Pero no fue así, señorita. Fue porque mi hijo estaba enamorado de la chica. Y en ese tiempo la chica trae a un chico ahí, como sacándole celos a mi hijo. Y mi hijo donde que se pelea con el chico y ella se mete a defender al chico y le cae a ella, ¿no?, el puñete.
Independientemente de que la familia de Brian jurara que era un hombre de casa pacífico, el entorno de Nicole nos decía que siempre le advirtieron a ella sobre los riesgos de comenzar una relación con un hombre que traía antecedentes violentos. Yo le dije, Nicole, ¿cómo vas a estar con un muchacho que le gusta golpear a las chicas? Le dije. Y me dijo, mamá, sí, él me dijo que sí era verdad, pero que él ha cambiado, que él ya no es el de antes y que no me preocupe, que él ya no es así. Ante esto, los Morán revelaron que los celos de Nicole la llevaron a alejar a Brian de su entorno y a exigirle las claves de sus redes sociales para mantenerlo controlado, algo que según la familia de la joven se debía a que ella le detectó una supuesta infidelidad, lo cual le generó desconfianza, conllevando a fuertes discusiones que terminaron en agresiones. La mujer, la prostituta, ella le mandó un mensaje a mi hija diciendo que la pareja, que es Brian, no le había pagado de sus servicios. ¿Cómo esta mujer tenía el teléfono de su hija o sabía quién era su hija? Porque ya anterior Brian ya se había encontrado con esa mujer y la mujer había cogido el celular de Brian y había ahí revisado y ahí se había dado cuenta que Nicole tenía una relación con Brian. A raíz que Nicole descubre eso, llega al cuarto y decide terminar la relación con Brian. Y ahí es donde que Brian no le quiso entregar la llave de su cuarto. Tampoco le quiso pagar de las colonias que mi hija le sacó con una tarjeta de la señora de su trabajo. ¿Y su hija qué hizo ante esto? ¿También le retuvo algunas pertenencias? Mi hija le dijo, no te voy a devolver la billetera hasta que tú me pagues. ¿Es cierto que, como ustedes lo han indicado, su hijo era víctima de violencia doméstica por parte de su conviviente? Sí, señorita. Ella me lo arañó a mi hijo. Acá, de acá para acá, tenía un arañón acá. Y yo le digo, ¿tú le has arañado a mi hijo? No, señora, yo no. Ella me dice, mi señora me ha pegado, me ha agredido, mire, me ha pateado. ¿Qué le hizo exactamente su hijo a ella en esa oportunidad? Ella me mostró que le había tirado una patada, señorita. ¿Qué le dijo usted a su hijo al saber que él también de cierta manera protagonizó hechos violentos hacia una mujer? En todo momento le dije, hijo, eso no se hace, le dijo. Si tú no quieres a la mujer, déjala. Más allá de las agresiones, definitivamente lo que resultaba asombroso es que, de acuerdo a la familia de Brian, tras cada agresión la pareja se reconciliaba y viajaba por el país colgando románticas fotos en Facebook, mostrándose virtualmente comprometidos, despertando la admiración de sus contactos, quienes desconocían ese infierno, revelando que las redes sociales no siempre muestran la realidad. Aún así, nada parecía detener esa bomba de tiempo que finalmente explotó esta semana. Fue precisamente en vísperas del martes 8 de octubre que Brian Morán sale de esta vivienda que compartía en San Martín de Porres con su enamorada por un año. Según versión de sus familiares, la pareja había discutido porque la enamorada de él pretendía que ellos compartieran esa noche. Sin embargo, él hace este recorrido para ir a encontrarse con su hermano y, evitando empeorar la situación con su enamorada, regresa a este lugar, produciéndose una fuerte discusión entre ellos justo en el tercer piso que compartían. A partir de aquí, hay dos versiones completamente distintas sobre lo ocurrido dentro de este lugar. La madre de Brian revela que cuando él regresó de comer, Nicole le reclamó por unos mensajes que encontró en su celular. No había visto los mensajes, señorita. Por eso ella estuvo buscando como loca los mensajes, quién había que... Todo eso estaba buscando, señorita, ella. Y ya Nicole le dice, ya, tranquilízate, ya, vamos a arreglar, ya, cálmate, ¿no? Y ella se levanta y empieza, no, que esto, que el otro, que tú eres así. Y mi hijo, cuando mi hijo se da cuenta, ella le lanza un líquido, porque mi hijo hasta eso no sabía qué era. Y cuando mi hijo se ve, señorita, mi hijo está prendido, señorita. Sin embargo, Nicole y su entorno aseguran que esta acusación es en venganza a que la familia de su ex nunca la quiso y hoy alega, con las manos vendadas, que aunque todo estuvo anticipado por los celos, se trató de un accidente en defensa propia. Ha sido un mensaje del cual yo sí le reclamé, pero en ningún momento por un mensaje yo lo voy a querer hacer daño. Hemos discutido, sí, pero por un mensaje yo no voy a querer matarlo, como dice la familia. Pero él ha dicho que tú le has hecho tiner y después ese encendido, que tú lo has querido quemar. No, no ha sido así, y tampoco ha sido un tiner. Ha sido un líquido con el que limpiamos los muebles que tenía en el cuarto. No ha sido que yo le he querido quemar.
Más adelante, en su manifestación policial, Nicole cuenta que todo comenzó porque Brian se negó a decirle con qué mujer se estaba escribiendo por teléfono y al increparlo, según ella, fue agredida brutalmente. Me agarró el pelo y luego me tira al suelo. Empieza a golpearme con puño y patada y luego intentó ahorcarme. En ese instante lo agarro por el pantalón a la altura de la cintura, al parecer le arañé. Yo me paro del suelo y después agarro la botella que se encontraba encima del modular. Es un líquido color naranja, preservante para madera. Luego le retiro la botella y le cae el líquido en la vista. Le dije perdón, no era mi intención tirarte. Me asusté. El encendedor estaba en el suelo al momento en el que le soplaba la vista. En ese momento se prende y sube la candela hasta el brazo, donde había derramado el líquido. Empieza a quemarse. Yo de inmediato me puse a ayudar a apagar la candela sacándole la polera. En ese instante yo me quemo ambas manos y parte de mi cabello. Tras los hechos, diversas cámaras de seguridad del lugar registran cómo Brian sale sin polo, corriendo, y más atrás Nicole. Aunque en las imágenes no se les ve discutiendo luego de tan violento episodio, la pareja parece dirigirse a pedir auxilio a la madre del joven. Mi hijo hasta la puerta llegó, chancó mi puerta, ayúdeme, mamá, me he quemado, mamá, me he quemado. ¿Qué pasó, hijo? Mamá, un accidente. A ese punto quiero llegar. ¿Por qué inicialmente su hijo dice que se trató de un accidente y después la acusa a ella? Porque, señorita, ella la manipulaba y siempre mi hijo me mentía, me decía así por taparla a ella. Esto ha sido planeado, ella ya lo ha tenido planeado, señorita. ¿Tú dónde vas a tener un tiner ahí al lado de tu cocina a gas, al lado de tus cosas? Pero lo que se pregunta a la familia de Brian es cómo ese líquido estaba ahí a esa hora. Nadie iba a limpiar un mueble a las 2 de la mañana. Ya, lo que sucede, señorita, que mi hija siempre, tanto mi hija como Brian, los dos son desordenados. Mi hija ese día, esa botella lo dejó encima de su velador. Yo, la verdad, señorita, no sabría decirle si que ellos prenden con un fósforo o un encendedor su cocina. Ella misma dice que comete el error de lanzarle el líquido. No, la botella, esa parte. La botella le tira, no con el fin que le caiga el líquido. Pero por eso, si yo estoy tirando una botella, tengo que asumir la consecuencia de lo que eso puede tener. Porque su hija estaba consciente de que la botella tenía líquido inflamable, ¿o no? Sí, señorita, sí. Por eso, ¿por qué le lanza la botella? Porque él estaba pegando, señorita. Él la tenía de golpes y golpes a mi hija. En la desesperación que él está golpeando a mi hija. Por lógica, uno en la desesperación no va a pensar qué le tiro, qué no le tiro, qué le puede afectar o qué no le puede dañar. Pero ¿cómo se prende la polera de Brian? Porque su hija habla de un encendedor que estaba cerca. Pero dígame usted, señorita, si mi hija estaba buscando un trapo para que le limpie la vista, ¿en qué momento mi hija le puede prender la polera? Como lo indica este examen médico legal practicado a Brian, él presentó quemaduras de 2º y 3er grado en el rostro, mano y parte del torso que le causó deformaciones y hoy le impide mantenerse en pie, pero reitera su acusación a Nicole. Mientras que el examen médico legal practicado a la acusada confirmaba, según su defensa, lo que reveló en interrogatorio, pues presentó 2 tumefacciones en región occipital, equimosis en cara posterior de antebrazo izquierdo y otras en el antebrazo derecho, al igual que en la cadera, acompañado por escoriaciones en la pierna izquierda, ocasionados por agente contuso y vendaje en ambas manos tras los hechos. Aún así, el último viernes, a Nicole Villanueva le dictaron 9 meses de prisión preventiva, manteniendo conmovidos y enfrentados a los familiares de ambos jóvenes, quienes pidieron dirigirse a ellos. Nicole, ahora vas a pagar lo que le has hecho a mi hijo. Siempre mentiste, lo manipulaste a mi hijo de repente, porque mi hijo te quería de repente, pero eso no era amor. Yo le dije a mi hijo, esto no es amor, hijo, esto no es vida, esto va a acabar, en cualquier momento me van a decir, me van a tocar la puerta que los dos se mataron, que se acuchillaron. Y tú, Brian, sé más consciente, por favor, habla la verdad. Di la verdad cómo fueron las cosas. Ya no puedo más, señorita, con todas estas cosas. Mi hija es una buena chica, señorita. Es una chica que le gusta ayudar.
Según los psicólogos, los continuos casos de violencia a la mujer y los más de 126 feminicidios que registra el país en lo que va del año han conllevado a que la mujer se vuelva más reactiva y que en las nuevas generaciones usen las redes sociales para mantener vigiladas a sus parejas. Hemos visto casos donde, por ejemplo, personas que han llegado a crear hasta 20, 30 cuentas falsas de Instagram para poder hacer, entre comillas, caer a su pareja, porque la persona ya entra sobre la premisa de que está convencida de que su pareja le es infiel o le engaña. Sin embargo, el mal uso de las redes sociales sí podría agudizar una relación tóxica, porque van a estar pendientes de los estados del WhatsApp, de las transmisiones en vivo tanto de Instagram como de Facebook, etiquetadas, quién puso like. Entonces, cada detalle en el mundo de las redes sociales se convierte en un estímulo para que la persona termine sintiéndose mal y buscando también hacer sentir mal al otro. Nicole y Brian se ofendieron desde el primer momento y estas han sido las fatales consecuencias. A Brian le esperan varias operaciones reconstructivas que no le aseguran volver a ser el mismo de antes, mientras que Nicole podría afrontar hasta más de 10 años de prisión si se confirma el intento de homicidio. En una relación tan dependiente de las redes sociales como tóxica, una relación en la que se olvidó que el respeto es la base fundamental para el amor, que hoy ha trastocado el futuro de dos jóvenes y el de sus familias. Las mamás como leonas van a defender a sus hijos y cada una dice que los chicos se agredieron mutuamente. Lo que no vamos a hacer aquí es justificar de ninguna manera las agresiones y mucho menos el tema de rociar combustible a alguien y prenderle fuego, que estaba nerviosa, que no sabía lo que hacía. Nada, absolutamente nada justifica la violencia y no lo vamos a hacer aquí. Siempre vamos a estar del lado de una mujer maltratada y Nicole lo era, pero reaccionó de una manera que la ha puesto en una situación en la que va a tener que ser juzgada por las acciones que ella admite hizo. Lo que tenemos que ir más allá. O sea, estas relaciones tóxicas donde las cosas se resuelven a golpes, donde las cosas se resuelven de modo violento. Así que mucha atención con el ejemplo que nosotros predicamos en casa y que le damos a nuestros hijos. Si criamos de esta manera a los chicos, no tenemos por qué sorprendernos de que luego reaccionen de la misma manera, que repliquen patrones que vieron en casa. De boca para afuera no se cría a los hijos, se cría con ejemplo. Y hablando de crianzas y de las lecciones que nos dejan los padres, hay un dicho que repiten mucho los papás, los abuelos, ¿no es cierto? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Y este adagio popular aplica perfectamente a lo que le está pasando a Maribel Gutiérrez. Maribel Gutiérrez está embarcada en una batalla legal con su propia hija y estalló todo este problema en medio del velorio del patriarca de la familia. Una trifulca monumental que quedó grabada en video disputándose la casa que el patriarca dejaba en herencia. ¿Qué es lo que pasó? Tras la muerte de Felipe Guillén, su nieta mayor, Gisela, le comunica a su mamá y a sus hermanos: oye, el abuelo, acá está el documento, me dejó a mí voluntariamente, me donó la casa, no a ustedes, solamente a mí. Y no solamente tenía el documento firmado por el abuelo, sino además un certificado médico que señalaba que este anciano, que además murió luego de una agonía larga por un cáncer que lo tuvo postrado, estaba perfectamente lúcido para, puntualmente dice el documento, hacer cualquier trámite notarial y firmar documentos y contratos. En fin, lo que dice Maribel Gutiérrez es que este contrato y todas estas firmas son falsificadas. Y está desesperada porque, por supuesto, que ha ido a la fiscalía, a la policía, ha denunciado y nada se mueve, nada se mueve. Y mientras que eso ocurría, su hija contrató matones para sacarlos de la casa entre gallos y medianoche. Eso también está grabado en video, es un escándalo. No lo logró. Y a estas alturas tenemos ya que esta propiedad ha sido vendida 2 veces y es la nueva propietaria la que reclama que se larguen. Y está a punto de ser desahuciada. Esta es la nota de Richard Apolo.
nosotros vivimos acá, nadie puede sacar nada. Ayúdennos, por favor, ayúdennos, nos están sacando nuestras cosas. Es junio del año pasado y amparados en la noche, soldadores cambian a la fuerza las chapas de las rejas de ingreso a esta vivienda, en el Agustino. A todos estos hombres los han contratado. A todos, por favor, ayúdennos. Mientras otro grupo irrumpe al interior de la casa, sacando a la calle las pertenencias de los habitantes de este inmueble, quienes graban la escena mientras piden ayuda. Yo vivo adentro con mis 2 menores hijos y mi hermano vive acá adentro en esta casa. Yo soy la hermana menor de ella. La hermana a la que se refiere es Gisela González Guillén, quien a solo 2 meses del fallecimiento de su abuelo y dueño de esta casa, ahora intenta desalojar violentamente a sus 2 hermanos y a su madre. Esta casa está en juicio. Está... Te quedaste con la casa de mi abuelito, ¿eso querías? Toda la casa a tu nombre, toda la casa a tu nombre. No. Toda la casa está a tu nombre. Eso sabe mi abuelita sabe que no tiene casa, que toda la casa la has puesto a tu nombre. Esta no es tu casa, yo soy tu mamá y tú vas a respetar acá. Se acostumbra lo que tienes. Que tú no sabes el gran error en el que has metido, en el que estás metida, y más aún, si se prueba que la firma de mi papá tú la has falsificado, solo tú debes saber, y los que te acompañan a ti, lo que te puede esperarte a ti más adelante. Solo pido que Dios te perdone, yo soy tu madre, y me duele en el alma porque yo te traje al mundo. Maribel Guillén Cornejo ha tenido que pintar con letras grandes en la fachada de su hogar: esta casa no se vende, está en litigio, y se ha visto obligada a ello, luego que Gisela González Guillén, la mayor de sus 3 hijos, intentó desalojarla aduciendo que su abuelo, es decir, el padre de Maribel, le donó en vida la totalidad de la propiedad. Una vivienda en la cual, refiere Maribel, siempre ella vivió junto a sus hijos, incluida Gisela. Acá está la prueba, mire. Cumpleaños de mi hija, cuando tenía 1 año. Su cumpleaños que le he celebrado. Su cumpleaños cuando tenía 8 o 9 años. ¿Quién está aquí? A ver. Ella es Gisela, ella es mi hija Evelyn y acá estoy yo. ¿Y se sigue en esta casa? Joven. Claro, es la casa de acá. ¿Ya? Y acá está ella, mira, cuando termina su 5º secundaria, acá ¿Gisela? estoy yo, Gisela, yo ¿Ya? y mi mamá. Mira, acá está en su cumpleaños de ella. Acá ¿De está quién? mi hijo ¿De quién? de Gisela, ella es Gisela, ¿Ya? mi hijo Felipe, mi hija Evelyn y acá estoy yo. ¿En esta casa? En esta casa. O sea, ¿siempre han vivido ustedes Siempre, aquí? Toda la vida, tengo un montón de fotos de ella. No, yo estoy indignada porque ¿cómo es posible que una hija haga esto con una madre? Ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Este video corresponde al 7 de marzo del 2018. Es cumpleaños de Maribel Guillén, quien torta en mano lo celebra junto a su padre Felipe Guillén Quispe, un anciano de 88 años de edad, quien aquejado de un cáncer y otras enfermedades, está postrado en una cama clínica dentro de su hogar. La toma deja ver también al pie del anciano a Gisela, la mayor de los hijos de Maribel, riéndose y aplaudiendo, al igual que su hermana menor, Evelyn. Entonces, todo era felicidad. Mes y medio después de esta imagen, el anciano falleció. ¿Cuál era la situación de su padre? Mi papá, hasta el último, mi papá estaba lúcido, veía la televisión, ¿no? Entendía, pero ya al final, con la enfermedad, ya era sordo, él ya no escuchaba bien, había que levantarle la voz, había que gritarle, a veces le hablaba si estaba perdido en el vacío. 12 días antes del fallecimiento de don Felipe Guillén Quispe, ya la paz familiar había comenzado a resquebrajarse, cuando Maribel y sus 2 hijos menores se enteraron que la casa aparecía en registros públicos a nombre de Gisela, gracias supuestamente a una donación que su abuelo y padre de Maribel le había hecho en vida. La noticia los dejó pasmados, y al investigar y ver la supuesta firma del anciano en el documento, dudaron que aquella sea la firma de don Felipe Guillén. Las sospechas crecieron cuando vieron un certificado médico realizado supuestamente al anciano en un hospital donde nunca, dice Maribel, su padre, se atendía. Lo lleva al Hospital Hipólito Unanue de Bravo Chico el Agustino solamente para sacarle un certificado médico de salud mental.
en el cual usted puede ver, dice, que está apto para realizar trámites personales y contratos notariales. Muy importante, tenemos la fecha, que es el 22 de diciembre del 2016. ¿Por qué es importante la fecha? Porque el 30 de diciembre del mismo año le hace la supuesta donación a mi papá a él. Para las personas que saben, sacar un examen psicológico, psiquiátrico y neurológico no tenga el resultado en una semana. Si siendo un hospital, tienes que sacar usted cita, ¿no? Para el neurólogo, cita para el psiquiatra, cita para... No te lo hacen todo en una semana. ¿No le parece algo extraño esto? 8 días nada más. 8 días y al toque, salió la donación. Según Maribel y su hija Evelyn, además de haber, al parecer, falsificado documentos, Gisela, quizá obsesionada por la propiedad, habría incluso, escuche bien, asesinado a su propio abuelo, un anciano que por su delicada salud y conectado a sondas para alimentarse y miccionar, era visitado casi interdiario por los doctores de salud. O sea, ¿ustedes tienen duda de que se haya fallecido natural? Dudas, sí. Tenemos dudas. ¿Tienen duda? Tenemos dudas. Para ustedes, ¿cuál es la duda? ¿Que lo desconectaron antes? Exacto. Esa es nuestra duda. Evelyn, la menor de los 3 hijos de Maribel, sospecha que su hermana Gisela, en su desesperación por quedarse con la casa, habría urdido junto a su enamorado el macabro plan de acabar con la vida de su abuelo. Evelyn, quien vive junto a su esposo y sus pequeños hijos en la parte posterior del inmueble, recuerda que alrededor de las 8 de la mañana del 24 de abril del año pasado, al despertar y acercarse a la ventana del cuarto de su abuelo, algo le llamó la atención. Antes de esto no estaba pintado. ¿Ya? Antes había sus cortinas normales y cuando uno pasaba lo veía a mi papá en su cama clínica echado. Entonces yo cuando me acerco y esto estaba bien taconeado con frazadas, con la casa, no se podía ver absolutamente nada. Ahí ya se me hizo totalmente raro. Y normalmente esta puerta paraba cerrada. La puerta estaba cerrada, pero la ventana estuvo abierta. Entonces yo metí mi mano, ¿no? Entonces, y entré. Así llegó al cuarto de su abuelo Felipe Guillén, pero encontró, dice, como nunca, que tanto el cuarto de su abuela como el de su abuelo estaban cerrados con candado, y tras forcejear, logró ver la cama de su abuelo vacía. Este es el cuarto de mi papá, me ha avisado que ha fallecido, y todo lo tiene con candado. Nadie puede entrar. Este video fue grabado por Maribel Guillén tras enterarse del fallecimiento de su padre. Hasta entonces, dicen, lo único que sabían tras la llamada del enamorado de su hija Gisela era que el anciano había fallecido. Pero desconocían a dónde se habían llevado su cuerpo. Fue entonces que unos vecinos le contaron que a medianoche vieron cómo Gisela y su enamorado sacaban envuelto en una sábana el cuerpo, al parecer, del anciano. Y acá es donde le habían puesto a mi papá tendido, envuelto en sábanas. ¿Por qué? Porque no pudo entrar el cajón, ¿no? ¿Aquí estaba? La funeraria, ahí tirado. Y los vecinos que han salido lo han visto. Entonces el carro de la funeraria estaba acá afuera, ¿no? Cuadrado. Lo pusieron en el cajón acá, lo sacaron a mi papá y del cajón lo subieron a la casa. Entonces yo le digo al de la funeraria, por favor, le exijo, enséñeme el contrato. ¿Quién ha hecho el contrato? ¿Qué le decía a la funeraria? Ha hecho su mamá, la esposa, perfecto. O sea, su mamá de usted. Mi mamá hizo el contrato perfecto, quiero ver, exijo, porque yo soy la que estoy en todo mi derecho y me enseña, ¿no? Y yo oh sorpresa, no es mi mamá, sino es mi hija Gisela Esmeralda González. ¿Qué es lo que iba a hacer ella? Lo iba a velar y ella lo iba a cremar, porque acá dice que sus cenizas iban a ir a una urna. ¿Y recién si usted...? Y yo me entero en ese momento. Pero a ver, sin ninguna necropsia, sin nada. Nada. Y eso tenía que darlo ¿quién? El padón. Cuentan que si bien Gisela y su enamorado decían que el anciano había supuestamente fallecido a medianoche, a Evelyn le pareció extraño que estando a pocos metros, su hermana no le haya avisado nada de la muerte de su abuelo. Y por el contrario, amparados en el silencio de la madrugada, sacaron el cuerpo a escondidas del cuarto. ¿Nunca les avisaron? No. ¿Ya falleció el abuelo? ¿Ya falleció? No, es más, este era el cuarto de mi abuelita. ¿Ustedes vivían ahí? Exacto, vivíamos ahí. Nosotros al toque hubiéramos escuchado y hubiéramos reaccionado. Pero no hubo llanto, fue en la madrugada. No hubo llanto, no hubo absolutamente nada. Evelyn cuenta que tras evitar la pretensión de Gisela de cremar el cuerpo de su abuelo, casi a escondidas, la frustración de su hermana fue tal que una agresión a su madre por parte del enamorado de esta
desató una pelea en pleno velatorio. Dos meses después de la muerte del anciano y con las sospechas de que Gisela habría falsificado la firma de su abuelo para quedarse con la propiedad, Maribel y sus otros 2 hijos denunciaron el caso ante la Fiscalía del Agustino, solicitando realicen la pericia grafotécnica al documento, que creen dejaría claro que aquella firma en la supuesta donación a Gisela habría sido falsificada. Pero tras casi año y medio, cuenta Maribel, ni la Fiscalía ni la Policía han realizado prueba grafotécnica alguna. Como parte de las investigaciones, que se le siga a su hija Gisela por el delito contra la fe pública, en agravio del Estado y otros delitos. Hasta ahora, hasta el día de hoy, no hay una pericia hecha por la justicia para determinar si esta firma es real o no real, o fue o salió del puño de su padre. No, ¿Eso es lo que me está diciendo? Por supuesto que sí, hasta ahora no hay. Último nomás acá, el 28 de agosto hablé con el último fiscal, Ángelo, acá en la quinta transitoria, y me dijo, ya señora, no se preocupe. Ante la desidia, por decirlo menos, por parte de la policía y el Ministerio Público, tuvieron que recurrir, dicen, a un perito de parte, que concluyó, escuche bien, que la supuesta firma de don Felipe Guillén Quispe en el documento de donación no sería del puño y letra del anciano. Esa es la firma de la donación del 30 de diciembre del 2016. Ya, ¿qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Que está acá. Movida y todo. Claro. La F al toque. Claro, la F es diferente. Claro. ¿Y esta es la votación de su padre? En el 2016. Ahí nomás. Ahí nomás ha sido. 30 de diciembre y esto fue... En abril fueron las elecciones, si no me equivoco. Pero está diferente. Acá están más de todos los demás años. Mire, ve. Acá están de la OMPE, que mi papá vota en el 2014, la que vota en el 2011, y mire su F. Si ustedes me dicen al pasar de los años, nuestra F es bien marcada. ¿Y esta es la donación? La de su donación, para nada, ve. Para nada. No se parece. Yo voy a llegar hasta el final de todo esto y voy a hacer justicia. No me importa. Caiga quien caiga, va a tener que caer en esto. Si tienes que caer tú, tienes que caer tu hermano Luis Florián, está metida tu suegra, está metida la vecina, caiga quien caiga, va a tener que caer al final. Maribel señala que lo grave de todo es que mientras el Ministerio Público dilata la pericia grafotécnica, el tiempo parece haber sido aprovechado muy bien por su hija Gisela, quien al mes de iniciada la investigación en su contra, vendió la propiedad y luego esta fue revendida a un nuevo dueño, quien hoy solicita a Maribel y a sus hijos abandonen la propiedad considerándolos ocupantes precarios, sentencia que señalan han apelado. No puedo ser ocupante precario porque soy la hija del dueño de la casa. Por lo tanto, soy heredera forzosa y yo tengo mi sucesión intestada. No puedo ser ocupante precario. Y estoy indigna, ¿no? Indigna porque somos hermanas, somos de sangre, no somos ni siquiera medios hermanos. No entiendo cómo es que ella puede tener esa sangre para hacerle eso a su familia, ¿no? Entonces me indigna y a mí me duele mucho porque es mi hermana, pero lamentablemente va a tener que pagar. Tratando de obtener su versión, buscamos a Gisela en la dirección, en ATE, que registra su RENIEC. Ah, ella no es mi tía. Bueno. ¿Pero vive acá? No, no vive acá. ¿Pero si la conoces? Sí la conozco. ¿Quién es entonces aquí? Ella es la enamorada de mi tío. ¿Y tu tío vive aquí? No. ¿Y cómo hago para comunicarme con tu tío? Sí, ahorita no tengo contacto con él. La llamamos por teléfono también sin éxito, con el único propósito de hacerle varias interrogantes que flotan en el aire y que junto a la desidia de las autoridades parecen tener como única perjudicada a una familia que está a punto de ser lanzada de una casa que por derecho, dicen, les pertenece. Vamos con una historia que estoy segura va a sacar roncha, pero para mí es una historia tan ejemplar e inspiradora. A ver, imagínese usted que pilla a su hijo de 5 años en su tocador usando su maquillaje, maquillándose. Le pasó a Cecilia Alegría, que es una reconocida vocera de los colectivos evangélicos más conservadores de la comunidad latina en Estados Unidos. Tiene un programa de radio donde además es consejera matrimonial. En fin, bueno,
Cecilia pensó, bueno, es una travesuría, ¿no? De un chiquito, no le hizo mucho caso. Alejandro, su hijo, en cambio, no tenía palabras para explicar lo que ya sentía a esa edad, a los 5 años. Él quería ser mujer. Él, dice, le rogaba a Dios, a ese mismo Dios del que hablaba su mamá, ¿no es cierto? Ese mismo Dios que veneraba a su mamá con la misma vehemencia y tesón con el que denostaba de los homosexuales, de los transexuales, a los que consideraba aberraciones de la creación. Alejandro todas las noches rezaba y decía, Señor, así como convertiste el vino en pan, conviérteme a mí en mujer. Claro, nunca lo confesó porque sabía, intuía a esa edad, de que algo malo podía ocurrir y cayó. Y entonces Alejandro vivió como hombre. ¿Ah? Alejandro se enamoró, Alejandro se casó, Alejandro hizo una carrera exitosísima en una transnacional extranjera y alcanzó un puesto muy importante. Pero no era feliz. Él quería vivir como lo hacía los fines de semana, lejos de sus compañeros del trabajo, de los amigos, de la gente que lo conocía. Vestida de mujer, sintiéndose mujer, esa mujer que la primera en aceptar fue su propia esposa. Esta es una historia de verdad polémica y aleccionadora. Bueno, ¿qué pasó? Es la historia de la transición de Alejandro en Alesia y de cómo esa transnacional maneja el caso cuando no había nada escrito, sentando un hito en un país tan conservador como Chile, pero además es la historia de una madre, Cecilia Alegría, nada menos que la hija del gran escritor peruano Ciro Alegría, que tuvo que comerse sus palabras y aceptar que su hijo ahora es su hija. Y este es un momento de redención. Tienen que ver el reportaje, tienen que verlo porque, de verdad, en épocas con mis hijos no te metas, los homosexuales, arrimarlos, ideologías de género. Ese es el momento que usted se sienta y entiende cómo son las cosas en la voz de Alejandro y de Cecilia Alegría. De Alesia y Cecilia Alegría. Hola Ale, ¿sabes? Hubo una época en la que pensé que tú nunca serías más que un sueño, una visión de un mundo paralelo o una ilusión destinada a morir. Me llenas de orgullo, eres mi legado. Un abrazo, Alex. Como las líneas de la más increíble novela de ficción, así es la historia real de un hombre que decidió morir para dar vida a una mujer que siempre estuvo presa. Te quiero mucho, Alex. Tú le dabas la cara al mundo cuando yo moría de miedo a existir. Tú temías que me rechazaran y me protegías, a veces a costa de tu felicidad. Podré llenar el vacío que dejas, siempre estarás en mí. Te quiero, te amo, Alesia. Cartas de sueños y verdad, de un doloroso tránsito hacia la luz para lanzarse sin paracaídas a un mundo ancho y ajeno. Durante mi vida me hicieron sentir que debía sentir vergüenza. Hoy soy Alesia, soy mujer, soy trans, soy lesbiana y siento orgullo. Le dejo la vergüenza a quienes no pueden aceptarlo. Esta noche en Día D, una historia de renacimiento. La vida de Alesia Anjo, que Alegría, la nieta transgénero del escritor peruano Ciro Alegría. Su salida del closet que cambió un país y el choque y encuentro con su religiosa y conservadora madre, la famosa doctora Amor, que por fin logró abrazar la diferencia. Siempre yo le preguntaba al Señor por qué no me había dado una hija, porque yo quería tener una hija. Y tal vez este era el camino, ¿no? Perder un hijo para ganar una hija. De todas maneras salí ganando. Nuestra invitada es escritora, periodista y consejera de parejas. Es defensora del matrimonio, ayuda a las personas a encontrar el amor y las prepara para una relación exitosa. Viaja dando conferencias por todo el mundo. Su sencillez, testimonio de fe y alegría han cautivado la atención de millones de personas. Hoy es un gran honor tener a esta linda amiga en nuestro estudio. Bienvenida a Caracala, Cecilia Alegría, la doctora Amor. Desde hace décadas, la contagiosa risa de Cecilia Alegría resuena en millones de hogares latinos en los Estados Unidos. Es la doctora Amor,
hoy estrella de la cadena televisiva evangélica más grande de ese país, conferencista, ministra evangélica, especialista en devolver al redil hasta a la más inverosímil pareja. Ha venido la doctora Amor, no podríamos estar más contentos. Gracias, Jaime. ¿Está pasando bien? Oh, muchísimo, yo me siento como en mi casa. Ay, qué bueno. Ay, me tienen que invitar a la casa, pues entonces ahí sí que te puedo dar una terapia personal contándote los secretitos que aquí no puedo en pantalla. Cecilia es también hija del escritor indigenista Ciro Alegría, autor de El mundo es ancho y ajeno y Los perros hambrientos. Y como él, es escritora. Ha publicado 9 libros de autoayuda, siempre defendiendo a la familia más tradicional. Yo soy consejera bíblica matrimonial, entonces todo me baso en la Biblia. Entonces me ponían a enfrentarme a los gays, a las lesbianas y a decirles por qué ellos estaban mal. ¿Qué les decía usted? ¿Cuál era el argumento? Claro, el argumento era que Dios te crea hombre, Dios te crea mujer y no puede haber ninguna otra opción. Y tú tienes que tratar de aceptarte tal y como eres, ¿no es cierto? Luego he entendido que hay situaciones en las cuales la persona realmente no ha elegido, no es la opción, no es que yo quiero cambiar de sexo o de género porque se me antojó. No, es porque sienten un llamado a hacer lo que en realidad están llamados a hacer, ¿no? Si Alesia no fuera en este momento mujer, sería una persona miserable. Y es que sería su propio hijo, ateo confeso, quien le haría cuestionar sus bases cristianas. Pues mientras en Estados Unidos ella era la voz contra la igualdad de género, en Chile, Alejandro, el mayor de sus 3 vástagos, estaba a punto de hacerse famoso por salir del closet. Quiero que te imagines un escenario donde hay como 60 personas sencillas hacia allá y yo estoy adelante con un micrófono exponiendo y empecé una presentación en la que comencé a hablarles de la psicología de la resistencia al cambio. Y ahí fue pasando a lo personal y llegué a contarles, yo soy transgénero. Es 2016 y el hombre de camisa formal y nervioso de este video es el ingeniero Alejandro Injoque Alegría, nieto de Ciro Alegría. El día en que ante sus compañeros reveló un secreto oculto por 35 años. ¿Y cuál fue la reacción? En ese momento fue mucho silencio. Pasado ese silencio, lo que les digo es que a partir de mañana yo voy a ser Alesia. Y yo sé que para muchos de ustedes puede ser algo atípico, algo extraño. Espero que recuerden más bien que es una persona con la que trabajaron, con la que resolvieron problemas, sacaron temas adelante. Soy alguien como ustedes finalmente, con alegrías, tristezas, con las mismas capacidades profesionales y en verdad tengo la misma estima que les tenía ayer o el viernes. Pero que además sepan que también soy más, porque este año superé todos mis miedos y empecé un video que hice como recopilando las cosas principales que lograron en el año, como las clases de maquillaje, las clases de baile. Y termina ese video con una imagen que dice: lo logré, soy libre, soy yo. Y apenas pasa eso, se genera un gran silencio y todos empiezan a aplaudirme. Y termina siendo el momento más increíble y más intenso de mi vida. Y a partir de ahí, al día siguiente ya fui a Alesia. Con esas lágrimas murió Alejandro y nació Alesia, justo un día antes de su cumpleaños número 36. Así supo que su vida había cambiado, pero no sabía cuánto, pues con ese paso hizo historia. Por primera vez, una empresa chilena incorporó en sus políticas la diversidad sexual. No solo apoyó su transición, la mantuvo en su cargo de liderazgo y se convirtió en la primera persona trans en ocupar un alto cargo en una transnacional en Chile. Armé todo un speech, todo un discurso para contarle a mi jefa y se me borró todo. Terminé contándole que iba a decir algo que me iba a dejar muy vulnerable, muy expuesta. Y ahí le digo, soy transgénero, ¿sabes qué es eso? Y ella me dijo que sí sabía y que me apoyaba. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento era frialdad? ¿O qué hubiera pasado si no me recibían? De repente mi día siguiente hubiera sido muy incómodo. De repente hubiera perdido la confianza y yo necesitaba tener confianza porque mi cargo era liderazgo. Yo no era un cargo netamente operativo que me decían que haga algo y yo me ponía a hacerlo, sino que tenía que interactuar con mucha gente, hablar con gerentes y necesitaba esa confianza. Igual no te voy a negar que el día siguiente fue
fue peculiar, digamos. El chisme recorrió toda la empresa, todos estaban esperando a ver cómo llegaría yo, cómo me vería, qué ropa usaría. ¿Te acuerdas? Fui, creo, bastante elegante, con un pantalón, un palazo, tacos, bien maquillada. Traté de no tropezarme, no me tropecé. Y me estaban esperando todos con un peluche, globos y con mucho cariño. Alesia se comió al mundo. Su historia se publicó en la revista más importante de Chile y con ello vino el activismo por los derechos de la comunidad LGTB y su libro Crónicas de una infiltrada, donde detalla su transición y las cartas de despedida a Alejandro. En ese época se discutía la ley de identidad de género en Chile, que es la ley que permite reconocer a las personas trans por nuestro nombre y por quiénes somos en nuestro documento de identidad. Y me volví parte de esa lucha, parte de que la gente entienda por qué es importante para nosotros y nosotras ese reconocimiento. Si hubieras vivido aquí, ¿tú crees que tu historia hubiera sido la misma? No, lo que sé y tiendo a no creerlo, porque yo en Chile salgo del closet con una ley que me protegía, que era la ley de antidiscriminación. Entonces la empresa, exactamente, entonces la empresa no podía despedirme por ser trans. Sin embargo acá, según entiendo, la ley de antidiscriminación no incluyó orientación sexual y identidad de género porque explícitamente trataron de excluirlo, dejando abierta la puerta que, bueno, sabes que está muy mal la discriminación, salvo que sea gay, lesbiana, trans o bisexual. En este caso, está bien, hagamos como que no pasa nada. Pero llegar hasta allí fue un camino doloroso y complejo que inició en Perú, con un niño con el corazón roto. Esto es algo que siempre ha sido parte de mí. No hay un momento en la vida en que digo, ¿sabes qué? Sería buena idea hacer esto. No, o sea, así no ocurre. Simplemente yo, cuando tenía 4 o 5 años, me ponía ropa de mi mamá y maquillada. ¿Por qué? No lo sé. Cuando tenía 7, 8 años, me recuerdo rezando para ser una niña como las demás. ¿Por qué? No lo sé, era parte de mí nada más. Durante la adolescencia, en la adultez, todo acá me siguió persiguiendo, me siguió influyendo y me siguió siendo parte de mí. ¿Y por qué nunca se lo comentaste a tu mamá o a tu papá? Porque, bueno, era complejo contar todo esto. En la sociedad, para empezar, en mi infancia, no había palabras para contarlo. Pero sí puedes distinguir a esa edad si tus papás están felices o tristes, si están orgullosos o decepcionados. Así que dejé de hacerlo nada más. Alesia nació como Alejandro en una familia atípica. Su madre era la vivaz hija del escritor Ciro Alegría y la poeta cubana Dora Varona. Cuando el escritor murió, su madre volvió a casarse con un pastor evangélico, quien crió a la niña en la obediencia a Dios. Así formó Cecilia a sus 3 hijos, hasta que el terrorismo asesinó a su esposo y se mudó a los Estados Unidos. Allí se convertiría en la doctora Amor, mientras Alejandro se graduaba como ingeniero, viajaba, se casaba y se mudaba a Chile por una gerencia en una transnacional. Una vida perfecta, pero a solas, Alejandro comenzó a vestirse de mujer. Yo no sufrí bullying, yo hacía bullying. Yo no sufrí homofobia, yo era homofóbica. Yo trataba mal a cualquier persona que tuviera algún rasgo femenino, cualquier hombre un poco femenino, yo lo trataba mal. ¿Por qué? Porque tenía que negar esto en mí. ¿Cómo iba a aceptar en alguien más lo que tenía que negar en mí todos los días? Y además es una forma de que no se dieran cuenta. Cualquiera que me mirara, yo podía parecer que lo tenía casi todo. Yo tenía éxito profesional, ya teniendo 34 años tenía una casa propia, una esposa que me amaba, amigos, y sin embargo sentía que todo era en parte mentira, que todo era que no estaba siendo yo misma y que no me llenaba al final todo esto que yo pretendía hacer para que me acepten. Así que de ahí nace el, ¿sabes qué? No, ya no puedo más, yo soy trans. Su esposa fue la primera en saberlo y aceptarla. Ella misma le puso a Alesia y con infinito amor la animó a tomar cursos de baile, maquillaje y fonética para hallar su voz. Como Alesia viajó a Europa y allí decidió que Alejandro moriría. Debía hacer su transición, pero ¿qué diría su madre? La doctora Amor debía elegir el amor a su hijo o su religión. Así se lo confesó en un email. Cuando Alejandro en aquel entonces trataba de hacerme entender, ¿no? Y hacerme ver por qué estaba dando este gran paso en su vida. Yo lo que no entendía, y esto sí les quiero confesar a todos tus televidentes, porque esto es muy importante, a Alejandro, ahora Alesia, no cambió su orientación sexual. En este momento sería lesbiana, porque le gustan las mujeres.
La famosa consejera no podía procesar los conflictos de su hijo. ¿Cómo se atrevía a cuestionar la perfecta creación de Dios? ¿Por qué quería ser mujer si seguía amando y deseando a su esposa? Así comenzó un largo intercambio de emails. Yo decía, sí, y trataba de convencerlo. Él decía, Alejandro, si a ti te gustan las mujeres, ¿por qué tienes que hacer todo este cambio? ¡Qué tontería! Vas a echar tu vida por la borda, y tu trabajo, y todo lo que has hecho, y tu esposa, y todo lo demás. Y entonces él en aquel entonces, ella ahora me explicaba que identidad de género es diferente a orientación sexual. Entonces por eso es que he terminado entendiendo que pueden seguirle gustando las mujeres, y sin embargo, ahora Alesia es mujer, y tengo que respetar su decisión. ¿Eres transgénero lesbiana? Sí, o sea, yo sé que hay mucha gente de raya porque no logra diferenciar. O sea, en general siempre hablamos de dos cuadrados que suelen entenderse como hombre y mujer, donde parte de ser mujeres que te gustan los hombres y parte de ser hombres que te gustan las mujeres. Pero no es tan así, o sea, hay mujeres a las que les gustan mujeres, hay hombres que les gustan los hombres. Y bueno, y en este caso a mí siempre me han gustado las mujeres y sigue siendo el caso. En mi caso no he tratado de entender. Yo creo que ese es el kit del asunto. Es dejar de hacerse preguntas y aceptar, respetando la opción personal del hijo o la hija, y mi llamado de atención es para los padres de familia en general. Mientras más ustedes se opongan, mientras más ustedes traten de convencer de que ellos no hagan lo que están llamados a hacer, no solamente los frustran y generan grandes tensiones familiares, sino que se conocen numerosos casos de suicidio. Pero entonces la doctora Amor aún se debatía entre amar a su hijo o a Dios, hasta que entendió que no tenía que elegir. Desde su fe abrazó a Alesia y en las mismas pantallas donde pontificó contra la igualdad de género, contó su historia y presentó el libro que revelaba su lucha interior. Alesia, mi hijo es una mujer trans, pero además reveló en vivo un lado más increíble aún. ¿Hay dolor en ti, Cecilia? Sí. Lamentablemente sí, Ismael, porque yo parí un hijo. Tenía genitales de varón y nunca me di cuenta, jamás me di cuenta que él creía que quería ser mujer. O sea, yo no lo supe hasta muy tarde. Y él dice haberlo sabido desde muy niño, pero haberlo ocultado porque su papá y yo los llevábamos a la iglesia y les hablábamos de las cosas del Señor, y como éramos cristianos evangélicos muy relacionados con pastores, y les daba mucha vergüenza, y digo les daba porque mi segundo hijo, yo tengo 3 varones, mi segundo hijo también está siguiendo los pasos del hermano, lo que es más increíble para mí, porque tener 2 hijos transgénero de 3 varones, claro, eso ya es un shock para cualquier madre. Y es que tras vivir la revelación en su familia, su segundo hijo se atrevió a confesar que también es transgénero. Pero, en tiempos de dogmas y señalamientos, los prejuicios, como perros hambrientos de odio, no tardaron. No tienes idea cómo me han atacado. Me han atacado mucho mis hermanos cristianos más tradicionales y más conservadores. Dentro de los cristianos tenemos muchos espectros y me han atacado diciéndome que yo estaba haciéndole un gran daño. Inclusive algunas señoras he considerado que mi mensaje era demoníaco y cosas de ese estilo. Pero ¿sabes qué? O sea, realmente yo pido respeto. Jesús vino con un mensaje de amor, y el amor incondicional, que es el amor más importante, que es el amor ágape, es el amor que acepta a la otra persona sin pretender cambiarla. ¿Qué le diría a los cristianos que son más radicales? Para comenzar, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen, ¿no? Porque lamentablemente el fanatismo de algunas iglesias está haciendo mucho daño, no solo a esta comunidad, sino en general a toda la sociedad, porque mientras más segreguemos a gente, menos estaremos predicando lo que es el verdadero evangelio. ¿Es contradictorio ser cristiano, seguir la Biblia y tener, amar, respetar a un hijo trans? No, al contrario, no es contradictorio. Debiera ser el mensaje cristiano. Los cristianos se han equivocado cuando están sacando de sus iglesias a los gays, a las lesbianas, a los trans. Deben abrirle los brazos como Jesús lo haría. Y Jesús decía, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque el mensaje cristiano es mi mensaje, porque yo amo a Jesús con toda mi alma y quiero que entiendan que no he dejado de amar a Jesús por tener una hija trans. Y amarla también. Ah, sí. O sea, son 2 amores totalmente compatibles.
La doctora Amor cambió los dogmas por tolerancia y hoy Alesia se separó, renunció a su empresa y se dedica al activismo con alegría, siguiendo sin darse cuenta un camino trazado en su época por su abuelo, al dar voz a quienes nadie quería escuchar, al hombre del Ande. No me pretendería comparar con mi abuelo en ningún alcance. De hecho, es la primera cosa que escribo, igual me han ofrecido escribir algunas otras cosas, algo más extensas. Me gustó la experiencia de escribir. O sea, para mí fue una catarsis enorme. En el mundo Sancho y Ajeno se hablaron de cosas de las que no se hablaban, cosas que eran dolorosas de leer y además de asumir. Sí, en tu caso cierto. es diferente, es tu momento, incluso tú me dices que tu literatura es un poco más ligera, pero también estás rompiendo algo de lo que no se habla. Tienes razón, no lo había enfocado de ese lado, pero claro, sí, mi abuelo contó historias sobre sectores de la sociedad de los que no se hablaba, historias que la gente no escuchaba o que la gente no quería escuchar. Tal vez en ese sentido hago lo mismo, sin haberme dado cuenta. Ella atea, ella evangélica, distintas pero iguales, unidas por un amor que debería hacernos ver que todos tenemos más coincidencias que diferencias y que siempre hay caminos, unos que quizá nos lleven a un mundo menos ancho y menos ajeno. No puede ser que nuestras relaciones humanas sean tan frágiles como para que el simple hecho de que tu hijo o tu hija te diga, ¿sabes qué? Yo soy algo diferente a lo que tú creías, sea motivo para cortar vínculos. Antes se hablaba mucho de qué vergüenza tener un hijo gay o qué vergüenza y qué hago si mi hijo o hija es trans. Hoy día lo que ya en general debería dar vergüenza es darle la espalda a tu hijo cuando necesita apoyo. A pesar de que era tan rebelde mi hijo Alejandro, yo lo amaba mucho, pero siempre yo le preguntaba al Señor por qué no me había dado una hija, porque yo quería tener una hija. Y tal vez este era el camino, ¿no? Perder un hijo para ganar una hija. De todas maneras salí ganando. Quisiera hacer algunos comentarios sobre este reportaje. ¿Ustedes realmente creen que la comunidad LGTBI opta? O sea, es una opción. Un día me levanto y digo, ahora voy a mirar a las mujeres siendo yo mujer y me voy a enamorar de una mujer, o yo siendo hombre me voy a enamorar de los hombres. ¿Realmente que creen que eso funciona así? ¿Creen que eso tiene lógica? Uno va a querer optar ser en una sociedad tan cuadriculada como algunos, ser repudiado, agredido, marginado, tratados como seres extraños, como aberraciones de la creación divina por el amor de Dios. A mí me encanta eso que ha dicho Cecilia Alegría esta noche, ¿no? Hay que dejar de preguntar y más bien aceptar y respetar a la comunidad LGTBI porque existen, porque son seres humanos, porque son seres humanos sensibles, inteligentes, capaces de aportar con la diferencia a esta sociedad que tiene que abrir la mente. Porque además merecen ser protegidos por la ley y tener las mismas prerrogativas legales que las parejas heterosexuales. Porque impedir que ellos vivan según su identidad de género es, como dijo Cecilia, condenarlos a ser vidas miserables, empujarlos a las orillas de la sociedad como aberraciones, según la visión estrecha de la Iglesia, es condenarlos en vida. Muchos de los miembros de las comunidades LGTBI terminan, lamentablemente, prostituyéndose, terminan exponiéndose a conductas riesgosas, terminan ejerciendo profesiones a las que cliché, ¿no es cierto? Y no tengo nada contra los estilistas, los maquilladores, los peinadores, pero terminan reducidos a esos porque la sociedad no ve con buenos ojos que un transexual trabaje en una corporación, que un transexual sea un abogado, sea un catedrático, sea maestro en una escuela. ¿Por qué? Son seres humanos, capaces de aportar como cualquier otra persona que se rige bajo los patrones de hombre y mujer, forman familia. Gracias, Cecilia, por la lección enorme que nos has dado, porque nos has abierto los ojos y espero que sea ejemplo para otros padres que tienen miedo, que sospechan que su hijo puede ser homosexual o transexual y que lo acepten, porque el primer lugar donde un hijo que descubre su identidad de género, que la siente, donde tiene que ser aceptado, en primer lugar, es en el seno de su casa.
Gracias, Cecilia, y sobre todo, Lorena, extraordinario reportaje. Ayer fue el cumpleaños de Lorena y tenía doble motivo para celebrar. Su cumpleaños y que se va a casar, porque ya le pusieron anillito. Pero no, ella estuvo chambeando para entregarles este reportaje extraordinario. Abrazo para ti, Lorena, felicitaciones. Nos vamos a la pausa con esto, una historia... de verdad, dos historias grandes tenemos. Al volver nosotros les narramos la historia de Leslie, que cumplida la mayoría de edad finalmente pudo denunciar en voz alta, porque el caso tenía 6 años ahí en el Poder Judicial, y finalmente pudo salir y dar la cara y decir quién la violó y quién la embarazó cuando tenía, ¿cuántos años? 12 años. Sí. Bueno, este sujeto... finalmente ha sido capturado. Y vamos a regresar con Andrés Roca Rey. Es el llamado a revivir la fiesta brava en España. Es el torero que no parece torero, sino más bien rockstar. Que no hace la B de la victoria, sino que hace la de los metaleros. Regresamos con esa historia también, pero antes tengo mensaje de nuestro auspiciador. ¿Quién no tiene archivos importantes guardados en su celular? Yo tengo y muchos. Hoy nuestros smartphones se han convertido en nuestra mano derecha y guardan información valiosa que todos queremos mantener segura. Por eso, claro, nos trae el iPhone XR de 64 gigas con un sistema de desbloqueo con reconocimiento facial. Este equipazo puede ser tuyo sin pagar inicial con los planes Max con todo ilimitado de Claro. Ya lo sabes, cámbiate a Claro o renueva al 0800 00200. Entérate más en claro.com.p. Y una más antes de irme a la pausa. Viene potente el programa. Paco Bazán y mi gente dice cambian de horario mañana a partir de las 2 de la tarde en ATV. ¿Quién no quiere divertirse, pasarla bien, comer rico y obviamente estar con nosotros ahí conectaditos? Bueno, desde mañana, mi gente dice a las 2 de la tarde. Muchos premios, mucho dinero y sana diversión. Mañana, a las 2 de la tarde, mi gente dice por ATV. Esta noche, en Día D, la caída de Nelson Cabanillas Wong en Bolivia. Un hombre sentenciado y buscado por abusar y embarazar a un adolescente de 14 años. Además, nuevos detalles del expediente de su hermana, condenada por trata de personas y aún prófuga de la justicia. Además, desde Sevilla, España, una entrevista exclusiva con el aclamado e idolatrado torero peruano, Andrés Roca Rey. No le puede interesar a un torero con los números, ¿no? Cuando está delante de un toro, lo que quiere es apasionarse, sacar lo que lleva adentro, jugarse la vida. El número 1 de la tauromaquia, el más aclamado por las multitudes, habla con Día D del gran sueño cumplido de ser el máximo rey de la fiesta brava. Quédese en Día D. Aquí les hemos contado la historia de Leslie. Ella apenas cumplió 18 años, finalmente decidió usar su voz para denunciar cómo es que en la casa de Katy Cabanillas había sido explotada laboralmente. Usó su voz para gritar el nombre de su violador, el hermano de Katy Cabanillas, Nelson Cabanillas, el hombre que sistemáticamente la violó hasta dejarla embarazada. Leslie tenía 12 años. Katy Cabanillas de algún modo convenció a su familia en Iquitos de que se la traería a Lima y que prácticamente la tendría como una hija y estudiaría, ¿no? Le daría techo, ayudaría con algunos quehaceres del hogar. La tuvo como una esclava, aislada de su familia, ni siquiera le pagaba 20 soles al mes. Y todo fue peor cuando llegó el hermano a la casa, Nelson Cabanillas, que empezó a violarla hasta que la embarazó. 2 años después, su hermana llega, la rescata, la denuncian en la comisaría estos dos, primero a Katy Cabanillas, pero luego ahí se dan cuenta de que Leslie estaba embarazada y los denuncian a los dos. El proceso fue engorroso, fue largo el proceso. Hubo una prueba de ADN de por medio que confirmó que el niño que finalmente tuvo Leslie era de Nelson Cabanillas. Bueno, el asunto es que las autoridades se encargaron de proteger muy bien la identidad de Iris porque era menor de edad, ¿no es cierto? Pero el caso no avanzó. No garantizaron su derecho a la justicia porque pasaron 6 años dándoles amplio margen a los hermanos Cabanillas para mandarse mudar. Lo que sabíamos es que Nelson Cabanillas se había ido a Chile. Finalmente fueron condenados en ausencia ambos, pero ya no estaban pues para purgar su condena. Queremos creer que haber puesto los reflectores en el caso, porque lo ha narrado Percy Guzmán aquí en Día D, ayudó a lo que ocurrió la semana pasada, que Nelson Cabanillas
Parece que se enteró de que tenía código rojo en Interpol y de Chile se fue a Bolivia y allí lo capturaron. Escondido en un cuarto de motel ahí en Santa Cruz. Enhorabuena. La justicia tarda pero llega. Percy Guzmán cuenta la historia. Después de un arduo trabajo de la policía peruana en coordinación con la policía boliviana, ¿no?, y en especial de la Interpol, por fin hemos podido atrapar a este peligroso delincuente Nelson Cabanillas Wong. El titular del diario boliviano El Día, Interpol, aprende a peruano violador, describe que el 3 de octubre encontraron escondido en una residencial de la ciudad de Santa Cruz a Nelson Cabanillas Wong, lugar donde agentes de la Interpol del Altiplano lo ubicó después de la alerta roja internacional que existía sobre él por violentar sexualmente a Iris Verónica Pérez. Ya capturaron al Nelson Cabanillas, que me hizo tanto daño, me violó, abusó de mí, y de esa violación yo quedé embarazada. Y no estoy satisfecha de que la señora Katy Cabanillas esté libre. Yo pido a las autoridades que la capturen, porque todo lo que me pasó fue la culpa de ella. Esta noche, en exclusiva, el paradero de Katia Cabanillas Wong, prófuga de la justicia y sentenciada a 12 años de prisión efectiva por el delito de trata de menores. Todo se inició en Iquitos, cuando en el año 2012, Katia Cabanillas llegó acompañada de la esposa de su hermano Nelson hasta la chacrita de la señora Nicolasa en el popular barrio de Belén, preguntando por la pequeña Iris, quien en aquella época apenas tenía 13 años de edad. Me dijeron pues que quiere para que le traiga acá a Lima, para que trabaje, no para que trabaje, sino para que le tenga a ella como una hija. Eso le ofreció la señora Katia. Eso. Y me dijo que va a estudiar, que sus 15 años le va a hacer ella y va a ser mejor. Me convenció, yo decía, de repente puede ser que le haga estudiar, pues, y pueda tener un futuro más adelante. Los cuidados y responsabilidades que prometieron para Iris nunca se cumplieron. Es más, la joven madre reveló hace un mes para este programa los detalles del infierno que le tocó vivir cuando en medio de la inocencia y temor de una niña de 13 años llegó a la mansión de la avenida Coronel Portillo, uno de los lugares más exclusivos de San Isidro. Se abusaron de mí. La señora me hacía trabajar horas, como no me pagaba un sueldo, me hacía trabajar como 12 horas, 10 horas que me hacía trabajar la señora, cuando tenía 13 años. ¿Y el señor Nelson? El señor Nelson abusó de mí. Él fue el que abusó de ti. Sí. Sistemáticamente fue el abuso, Sí. ¿no? Iris no solo tuvo que soportar el cruel acto que contra su voluntad, cada noche durante 4 meses sufrió sistemáticamente. Además, quedó embarazada de su propio agresor. Para mí no fue fácil. Nada no fue fácil para mí. Yo cuando tuve a mi hijo, sufrí mucho. Sufrí mucho porque a veces mi hermana no tenía para sus pañales de mi hijo. Yo tenía que estar pidiéndole a ella para su leche. Cuando mi hijo creció, no es todo mi apoyo. En el 2014, Iris, con la ayuda de su hermana, denunciaron ante la Policía Nacional a Nelson y Katia Cabanillas Wong. Batalla judicial que duró más de 4 años para por fin condenar a los culpables. En septiembre de 2018, la Corte Suprema sentenció por 18 años a Nelson Cabanillas como autor del delito contra la libertad sexual y encontró culpable a su hermana Katia Cabanillas por el delito de trata de personas, solicitando 12 años de pena privativa. Después de la sentencia, lo último que se supo de Nelson Cabanillas fue que se escapó a Chile. Por eso, el 24 de julio se emitió la notificación roja, donde se solicita la captura internacional para este sujeto,
convertido en prófugo de la justicia. Automáticamente el 24 de julio ya estaba colgada en el sistema Interpol la notificación roja. En el documento se explica la personalidad de este requerido, ¿no? Una persona peligrosa que de repente pues es propensa a cometer este tipo de delitos, ¿no es cierto? Y también brinda los posibles países de ubicación. Esta alerta internacional también detalla las medidas a tomar contra el prófugo Nelson Cabanillas, solicitando de ser capturado, se ordena inmediatamente su detención preventiva y extradición. El jueves de la semana pasada, agentes de la Interpol boliviana encontraron escondido a Nelson Cabanillas en una habitación de la residencial Ébano, frente a la terminal bimodal en Santa Cruz. Según la policía, el prófugo peruano se encontraba en Chile. Al enterarse de la notificación roja, decidió ingresar ilegalmente a Bolivia para refugiarse en diferentes hoteles de la capital cruceña. Como este señor había ingresado ilegalmente a este país, ¿no? Y coordinando con nosotros se activa el mecanismo de expulsión por infringir las leyes migratorias, ¿sí? Entonces, nosotros automáticamente coordinamos con la policía de requisitorias de Puno, porque nuestros colegas bolivianos nos informaron que ellos lo iban a expulsar por la localidad de Saguadero. Ahí tenemos un puesto fronterizo. De tal manera que el día 5 de octubre, ¿no?, se ejecuta la expulsión. Y ya la policía de requisitorias, advertida de este hecho, lo está esperando pues en el puesto fronterizo. Sin embargo, para Lacey Pérez, la captura del agresor de su hermana Nelson Cabanillas no es suficiente. Por fin, después de casi 5 años, se está haciendo justicia. Esperemos pues que este sujeto pague su delito, ¿no? ¿Qué es lo que falta para ustedes? La captura de su hermana, de Katia Cabanillas Wong, de que la señora, deje de estar intimidándola. La vez pasada me llamó diciendo, pues así, me dijo, ¿cómo es posible que de mi hermano está bien que le has puesto la denuncia, porque mi hermano solito se ha buscado para que le agarren, para que se meta en ese problema? Pero yo, Verónica, yo no te hice nada, Verónica. Todo parece indicar que la hermana de Nelson, a pesar de estar prófuga de la justicia, se las arregla para comunicarse con Iris. Para el abogado de ella y del señor César Cabanillas, el aún esposo de la sentenciada por trata, con quien sostiene una disputa legal por la propiedad de San Isidro, lugar donde Iris soportó el infierno en vida desde que llegó a vivir en esta inmensa casa, la personalidad de esta mujer describe quién es verdaderamente Katia Cabanillas. Es una persona bastante, me atrevería a decir, maquiavélica, bastante fingida en las cosas, trata de intimidar a las personas por muchos motivos, trata de inducir el error a muchas cosas, porque es muy hábil para también engatusar a las personas o inducirlas. ¿Tienen conocimiento de su paradero ustedes? Hasta donde tengo conocimiento, ella creo que quería viajar hacia Bolivia, por la frontera. Pero ahorita está como no ha habido, inclusive hemos tenido ver la forma de notificarla a un lugar y no sabemos dónde está. Acá en Perú al menos parece que no está. Parece que ya se escapó. ¿Y para qué viajar a Bolivia? Porque de ahí es muy fácil para trasladarse a otros lugares y quedar impune todos los temas que ella tiene pendientes. Efectivamente, la versión del doctor Lister Gómez se corrobora con esta fotografía que corresponde al día de la captura de Nelson en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. En la imagen se observa el preciso momento cuando el detenido espera enmarrocado su traslado. En segundo plano, aparece sentada, vestida deportivamente y con las manos cruzadas, la prófuga de la justicia peruana, Katia Cabanillas Wong. Es decir, que logró escapar junto a su hermano, se burló de la justicia peruana y de las autoridades fronterizas. Hoy podría estar en algún lugar del país del altiplano. Iris solo espera que Katia Cabanillas sea ubicada y detenida por la policía boliviana, ya que teme que la mujer que alguna vez le prometió criarla como a una hija tome represalias contra ella y su familia. Por eso a mí me da un poquito de miedo, porque una vez también le amenazaron a mi familia, que a ellos le dijeron que ella acá no se va a quedar así, que van a pagar con sangre, le dijeron eso a mi familia.
Tengo miedo a veces de salir a la calle sola. Iris sigue con miedo. Para ella no es fácil olvidar el infierno que le tocó vivir, que golpeó su alma, dejándole delicadas consecuencias que hasta el día de hoy no puede superar. Me hizo mucho daño. En todo el problema que pasó, mi papá se enfermó tanto, preocuparse por los problemas. También le quisieron denunciar a mi papá porque dice que estaban mintiendo. Le denunciaron a mi papá y a mi mamá, a mi hermana también le denunciaron porque dice, la señora decían que estaba mintiendo, que no fue así, que fue una relación consentida, como no fue así. Y mi papá, tanto por la preocupación, él se enfermó y llegó a fallecer. Y eso a mí tanto me duele que ya ahora no está con nosotros, ¿no? ¿Qué le vas a decir a tu hijo cuando sea grande? ¿Qué le vas a contar? Ahorita todavía no sé qué le voy a decir a mi hijo cuando sea más grande. Todos los días pienso en eso, cuando mi hijo sea más grande me va a preguntar por su padre. ¿Cómo explicarle a un hijo que llegó a este mundo producto de una violación? ¿Cómo encontrar la tranquilidad emocional después de saber que su madre, Nicolasa, carga con la culpa por permitir que Katia Cabanillas se lleve a su pequeña hija cuando apenas era una niña? Y la verdad yo tengo pena por ella. Yo le quiero bastante a mi hija. Esa es la razón que yo tengo mucha pena de mi hija, ¿verdad? Lo que le ha pasado. Mi hija, te quiero bastante. Yo también te quiero. Todo lo que estamos pasando, todo lo van a pagar. Me arrepiento de verdad, hija, en haberte mandado. Que ella no esté triste, que todo eso lo que estamos viviendo va a pasar. Y rogamos, ¿no?, que le agarren a la señora Katy, que paguen que todos los daños que nos han hecho. Nelson Cabanillas Wong está detenido en la carceleta de la Policía Judicial de Puno a la espera de poder ser trasladado en las próximas horas a Lima para de inmediato ponerlo a disposición de la Cuarta Sala Penal Especializada en Procesos de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. A este violador le espera purgar una condena de 18 largos años. Y no nos vamos a quedar tranquilos hasta que Catherine Cabanillas, su hermana, también termine donde debe estar por explotación laboral, porque para ella también hay una condena y esta no ha habido. Cambiamos de tema y nos ponemos, digamos, más relajados, más distendidos. Si usted le pregunta a un niño, cualquier niño, chiquito, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Lo más probable es que te diga, bueno, quiero ser policía, quiero ser bombero, médico. Por ahí alguien te dirá astronauta. A Andrés Roca Rey le preguntaban y él, sin dudar, decía torero. Yo quiero ser torero. De hecho, cuando era chiquito, él encharcaba el jardín de su casa porque él soñaba de chiquito. Yo quiero entrar así todo elegante, de luces, perfumado, al ruedo y salir hecho una miseria de suciedad, de polvo y de sudor. Entonces encharcaba el jardín de su casa para empezar a hacer pases y verónicas con toros imaginarios. Tenía 7 años cuando salió al ruedo por primera vez con una becerrita. Ya a los 11 había matado a su primera res, a los 14 debutó públicamente y finalmente les dijo a sus papás, yo me voy a España a entrenar. Su mamá hasta el final pensó que la dura vida de un novillero en una tierra donde era desconocido podía desalentarlo, pero eso no ocurrió. La prensa especializada en España considera a Andrés como la esperanza que va a salvar a este arte que va en declive en España. Y lo que ha hecho Andrés es una revolución porque llena todas las plazas. La gente se vuelve loca con Andrés, con ese estilo desenfadado que tiene. Él cuando corta rabos, orejas y sale ovacionado, les decía antes del corte, él no hace así. Él hace los cachos así insolentes de los metaleros. Ha sido elevado a la categoría de rockstar en España. Y Andrés pues eligió ser alguien, ¿no es cierto?, en un país en el que era, como les decía, completamente desconocido. Y hoy es ovacionado, hoy es adorado y ella es la última esperanza de la fiesta brava en Europa.
Richard Apolo. Si hay un claro triunfador este año de la temporada taurina es el joven torero peruano Andrés Roca Rey. Triunfador en la mayoría de las plazas, el diestro peruano hace balance en televisión española de una temporada espectacular. La crítica especializada dice que a sus escasos 22 años de edad, gracias a su talento y valentía, Andrés Roca Rey ha logrado en los últimos 3 romper todos los récords del mundo. Y ser elevado a la categoría de Patrimonio de la Tauromaquia Mundial. Y es que el ascenso de este joven torero peruano que camina como un rock star por las calles de Sevilla en España, donde radica, ha sido tan meteórico como apabullante, que hoy en día Roca Rey es considerado, escuche bien, como el mejor torero del mundo. Roca Rey, el terremoto peruano con un carisma sin precedentes, en los últimos años se ha alzado como el gran triunfador de la temporada. Ha revolucionado el toreo en los ruedos y en las taquillas. Han ido a verlo 500.000 de personas. Ha abierto 30 puertas grandes y suyas son algunas de las mejores faenas de este año que sin duda lo consolidan como el gran fenómeno del toreo actual. ¿Cómo manejas esa situación? Bueno, normalmente yo no soy una persona que se enfoque mucho en los números, ¿no? Menos le puede interesar a un torero son los números, ¿no? Cuando está delante de un toro. Claro. Lo que quiere es apasionarse, sacar lo que lleva adentro, jugarse la vida. Que Andrés Roca Rey esté situado como el número 1 en el mundo no es casualidad. Si bien han sido los últimos años llenos de triunfos, de plazas abarrotadas, de ser entrevistado por las revistas más importantes del mundo, en realidad, dice Andrés, aquello es simplemente el resultado de cuando, muy niño, decidió ir por su pasión. Quería ser torero. Estas imágenes datan de muchos años atrás y dejan ver a un pequeño Andrés Roca Rey, muy niño, listo para torear. La valentía y el arrojo de aquel niño son cualidades que Roca Rey ha conservado y potenciado con el correr del tiempo. Las mismas que lo han colocado en el top de la tauromaquia. Enfrentarse a un toro es como lanzar una moneda al aire. Y a ti te gusta el riesgo. Es lo que te escuchaba en una de las entrevistas. Así como en la vida, pues en cada faena hay momentos en los que tiras la moneda. Obviamente con una seguridad interna, que es la que te da la preparación, la mentalización, y esa seguridad es la que hace que tiras la moneda y claro, cuando el toro pasa por un sitio que cuando tú estás en frío, quizá crees que no podría pasar, es lo que crea esa emoción en ti, y yo creo que eso también se transmite, ¿no? El video de aquella corrida del pequeño Andrés deja ver también a Fernando Roca Rey, hermano de Andrés, cuidando a su pequeño hermanito, aconsejándolo, velando por él, mostrándole de a poco el mundo de los toros y el mundo que un torero debe transitar. El pequeño prodigio del toreo estaba abriéndose camino, un camino que con 14 años lo llevaría a España, donde terminaría por correspondencia la secundaria y donde en adelante estaría lejos de toda su familia. El pequeño Andrés tenía claro que llegar a España era dar el salto para convertirse en un torero de talla mundial. Venir a los 14 solo, sin familia, y vivir acá y con un solo propósito, ¿no? Mientras los muchachos allá en Lima que dejaste estaban en otra, tú tenías la perspectiva de qué es lo que querías a los 14 años. Son momentos en los que estás seguro de que te quieres ir. Con esa edad yo le insistía a mis papás
desde los 10 años más o menos. ¿De los 10? Ya. ¿Qué le decías tú? España, había escuchado que en España era donde una persona, donde un torero podía crecer, ¿no? Y ser una figura. Y mi hermano me lo aseguraba, ¿no? Que si yo quería ser figura del toreo tenía que venirme aquí. Entonces esa idea se me metió en la cabeza y la dije durante 4 años, Yeah. desde los 10 hasta los 14. Y como dicen, todo lo que vale la pena en la vida cuesta sacrificio. En España Andrés se fue abriendo paso. El tiempo pasaba y su talento ya comenzaba a dar que hablar en las principales plazas de España, Francia y Latinoamérica. Su fama crecía y crecía como la espuma. Y está esperando al torero Roca Rey. ¿Conseguirá hacerse un selfie con Roca Rey? ¿Sí o no? Ahí tenemos al maestro Roca Rey. Y Paula cada vez está más cerca. Ahí está Paula Fernández. ¡Reto conseguido! ¡Un fuerte aplauso! ¡Reto conseguido! ¡Lo vemos! ¡Ahí está! Andrés regala la afición en cada corrida, arrojo y prestancia, con cada pase elegante y muchas veces temerario, retando a la muerte en cada una de ellas. Todo es la circunstancia que tienes ahí enfrente. Está en ti tomártelo como un enemigo, como un amigo. Está en ti aprovecharlo o no aprovecharlo. Para mí no es ningún enemigo, ya que hablamos de eso. Es como un animal que tiene tanta importancia que te hace grande, ¿no? Bueno, finalmente, con el éxito y todo, pero eres un joven de 22 años, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de música te gusta? Uy, de todo un poco, depende del momento. ¿Ya? Yo voy en el carro, tranquilo, y eso me gusta. A ver, me gusta desde Luis Miguel. ¿Ya? Hasta el reggaetón también, me gusta mucho escucharlo, con mis amigos lo escucho. ¿Y lo bailas o no lo bailas? No, me gusta ver cómo lo bailan. ¿Cómo te va con la salsa? Con la salsa ya te podrás imaginar, ¿no? Ya. No es algo que sea mi mejor opción. Actualmente todos se rinden a su talento. Felicidades, Andrés Roca Rey, por contribuir al renacimiento de la fiesta y por proyectar la universalidad de la misma desde tu querido Perú. El mismísimo rey de España es amigo y fiel seguidor de este joven orgullo peruano, que en España también ha logrado, gracias a su arte, tener dentro de sus admiradores a otro compatriota famoso, nada menos que el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Como ustedes saben, Andrés ha sido la estrella de esta temporada taurina en España. Ha llenado plazas de toros, ha electrizado los tendidos y los grandes toreros, como es él, son aquellos que mantienen viva y aumentan la afición al muy antiguo arte de la tauromaquia. Caminando al lado del río Guadalquivir, en Sevilla, Andrés nos cuenta de otra faceta en su vida. Un deporte que ha practicado desde niño. Incluso me hace hincapié que gracias al golf ganó alguno que otro premio. Premio de golf, estamos hablando de... Se ha perdido una promesa en el tengo mi platito todavía y eso. Ya, plata. ya. Bueno, tú conoces lo de Calichín. Ya, chiquito, Claro, ya. Lo de mini Calichín. Ya, mini Calichín. Yo Ese era. ese platito lo gané con super mini Calichín. ¿Me entiendes? Ya, pero enanito. Claro. Ya. Sí, muy chiquito. ¿Todavía tienes ese platito o no? Sí, lo tengo ahí guardado. Ya, ese es tu orgullo. Resumo. Ya. Si juega golf, sí, muy bien. La verdad es que tampoco juegue tan bien. Si bien en el mundo de los toros Roca Rey a sus 22 años es algo así como el Messi de la tauromaquia, no siempre las ha tenido consigo. Si bien su elegancia y valentía despiertan emociones en las plazas, esa forma de torear, jugándose la vida en cada corrida, también lo ha llevado a ser embestido. La última vez fue en mayo en Madrid, cuando el joven torero peruano fue lanzado por los aires. Una corneada que ante la negativa de Andrés de ir a una clínica requirió de puntos realizados en la misma enfermería de la plaza.
Pero Roca Rey, vendado y cojeando, volvió y se entregó a la faena con la intensidad que acostumbra. Vendado y con la gente extasiada, Andrés Roca Rey saldría aquella tarde en hombros. Quinta temporada como matador de toros, está rompiendo récords, está batiendo, pues superando el listón que él mismo se va marcando cada tarde. Y esa es ahora la imagen de la puerta grande de Roca Rey, que es esa antigua, aguantando el dolor que tiene que llevar consigo, pero evidentemente sabedor de que acaba de dar un puñetazo y un golpe de autoridad. ¡Qué puerta grande! Más impresionante está viviendo. Gritos de torero, torero. Qué bonito. Qué bonito y qué diferente. Y qué emoción, ¿no? Cada vez que se abre esa puerta y sobre todo con la rotundidad del abierto. Llevamos apenas una semana de feria y la puerta grande ya se ha abierto para dos matadores de toros. Impresionante la imagen. Perdona, Maxi, es impresionante el gentío que se ha juntado en los exteriores de la explanada de la calle de Alcalá. Bueno, pues la gente de su cuadrilla esperando la llegada de Roca Rey. Sin embargo, aquella embestida trajo consecuencias. Semanas después, Andrés intentó volver, pero la lesión persistía. Fue entonces que decidió suspender todas sus presentaciones y dedicarse de lleno a su recuperación. La para obligada de Andrés Roca Rey originó entonces un drama empresarial al tener el mundo taurino a su figura más taquillera fuera de las plazas. Caí con toda esta parte de aquí, con el cuello, y me empezaron a entrar unos dolores muy fuertes y pasaban las semanas y el dolor iba aumentando. Ya no solo era el dolor, sino que había perdido toda la fuerza del brazo. Entonces, claro, sin fuerza en el brazo no puedes torear, ¿no? Luego reaparecí pensando que estaba casi bien, sabía que no estaba totalmente recuperado, pero pensé que podía estar y la verdad que me resentí más fuerte. Y claro, decidí cortar la temporada en España a partir del mes de julio. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, reza el refrán. Tras meses de recuperación, Roca Rey está casi listo para su regreso. Los ojos del mundo estarán puestos en el joven prodigio cuando el 3 de noviembre salte nuevamente a la arena. Y con muy buen tino, Andrés ha elegido la Plaza de Hacho en Lima como escenario para su vuelta por todo lo alto. Si bien es cierto, tú ya has estado en Hacho, pero ¿qué significa volver a Hacho en esta circunstancia de tu otra vez reencontrarte con tu gente, reencontrarte, volver después de una lesión y volver cuando los focos del mundo de los toros estén encima tuyo? Sí, más o menos después de 40 corridas que he perdido, volver en Hacho me genera eso, ¿no? Quizá podría haber elegido otra plaza para volver, claro, quizá 10, 15 días antes, pero me gusta que sea Lima, es mi tierra, es mi ilusión. Aparte, cada vez que voy, no sé, la plaza siempre ha estado con muchísima gente. La vuelta de Andrés Roca Rey, quien torea con la fuerza de una roca y con el alma de un rey, está a la vuelta de la esquina. Y Hacho y la afición peruana lo esperan con los brazos abiertos. Con la tauromaquia no hay puntos medios, lo odian o lo aman. Así es, no hay áreas grises respecto a la fiesta brava. ¿Qué es lo que rescatamos nosotros aquí? Y yo personalmente respecto a Andrés Roca Rey, esa tenacidad, ¿no es cierto? Ese sueño y fijarse una meta y hacerlo todo hasta conseguirlo. Y lograr brillar con derecho y luz propia en una tierra, como hemos dicho en la presentación, donde era un perfecto desconocido. Y no solamente hacerse poner los reflectores, él, con justicia, sino hacer brillar el nombre del Perú. Porque les guste o no la fiesta brava, con Andrés Roca Rey se habla del Perú y se habla bien. Así que nada, aplaudirlo por ese talento, por ese tesón, por ese perseguir su sueño hasta conseguirlo y superarlo largamente.
Eso se aplaude, señores, eso se aplaude. El 3 de noviembre reaparece Andrés Roca Rey. Para los amantes de la tauromaquia, de la fiesta brava, el 3 de noviembre se presenta en Hacho. Abre y cierra con broche de oro la fiesta aquí en el Perú. Nos vamos a la pausa con esto, nos vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar de este accidente atroz. Melissa González Gagliuffi ha dicho que un taxista se le cruzó, que perdió el control del vehículo y se fue embistiendo a 3 personas, 2 de ellas han muerto y nadie entiende cómo es que habiendo matado 2 personas, aun cuando fue en un accidente, ella ahora esté en libertad. De eso vamos a hablar al regresar aquí en Día D. Pero antes, mensaje de nuestro auspiciador. Nuestra gastronomía cusqueña comparten la misma receta, 100 gramos de pasión, un puñado de propósito y 330 mililitros de determinación, porque para alcanzar la grandeza existe un solo camino: maestría. Bueno, esta hora de la noche las redes arden en indignación por la decisión de la Fiscalía de dejar en libertad a Melissa González Gagliuffi, la conductora de la camioneta que el viernes atropelló a 3 personas. El video es claro, pierde el control de su vehículo, aparentemente venía a excesiva velocidad, aparentemente no, en realidad es lo que se ve. Atropella a estos 3 muchachos y termina matando a 2. Estamos hablando de 2 personas que han perdido la vida en este accidente atroz. Cristian Buitrón Aguirre y Joseph Guasguayo Tenorio son las víctimas de este hecho. ¿Por qué es que Melissa González Gagliuffi ha quedado libre? Ha quedado libre porque la Fiscalía lo dispuso así, porque una persona, ha dicho su abogado, no puede permanecer detenida por más de 48 horas en calidad de investigada. Y por eso se ordenó su liberación. Entonces ella tendrá, cada vez que sea convocada a hacer alguna ampliación de sus declaraciones, entonces ella asistirá al despacho de la Fiscalía, habiendo matado a 2 personas. La explicación que, según el atestado policial, ha dado Melissa Gagliuffi respecto a lo que ocurrió ese día, voy a dar lectura. Ella dice que llegando al cruce con la avenida Arenales había embotellamiento y solo el carril del hecho estaba libre para el pase. Fui entrando poco a poco a la izquierda, a la derecha para pasar a Arenales, y cuando estuve por cruzar, un taxista que estaba parado a la izquierda retrocedió a punto de chocarme y se me metió tocándole fuerte el claxon. A ver, para empezar, que nosotros no vemos ningún embotellamiento, ningún tráfico, ¿no? Ahí están las imágenes y no vemos ningún taxista que se le cruce, ningún embotellamiento, ningún tráfico. Vemos más bien que viene a excesiva velocidad, no somos peritos, y que claramente pierde el control del vehículo. Está ella sola en la pista. Ella sola en la pista en ese momento. No vemos ni embotellamiento, ni taxista que le choca, nada. Ni carro que se le cruce. Viene ella, presumimos, y serán los peritos los que dirán, a excesiva velocidad. Y lo presumimos porque claramente pierde el control del vehículo y termina haciendo esto, ¿no? El carro se pierde el control, se trepa sobre la vereda y embiste a los 3 muchachos que estaban ahí. Ya hay gente que está hablando, qué horror, lo que pasa es que el diseño de la vereda, no hay vallas que protejan a los peatones, que la vereda es muy angosta. En fin, ella dice que el taxi avanzó, me rozó el vehículo por el lado izquierdo, a la altura de la puerta trasera, miré por el retrovisor para ver si me decía algo, pero agarró su sticker de colectivo y lo pegó en el parabrisas. En fin, digamos que es un tercero el que la llevó a perder el control del vehículo. Por evadir a este tercero es que ella pierde el control del vehículo, pero no hablan nada del exceso de velocidad, no hablan nada. A ver, ¿qué es lo que tiene que ocurrir aquí? No solamente transparencia en cada pericia que se haga, determinar si efectivamente su versión se condice con los hechos, ver si el automóvil tiene ese roce en la parte posterior donde supuestamente el taxista le rozó, hacer las pericias sobre la velocidad en una vía que está liberada para ella, libre, ahí no hay ningún tráfico, ningún carro que se le cruce, nada. Pero sobre todo medir a todos con la misma vara, porque recordemos que rápido se actuó con el caso de la profesora Leonor Velázquez González. Las imágenes también nos dejaron estupefactos. La profesora intentó, o en realidad dio una vuelta en un giro en una zona prohibida en el cruce de Benavides con La Merced y terminó yéndose contra la vereda y atropellando a 6 niños, a 6 escolares. 5 terminaron policontusos y a una criaturita de 3 años hubo que amputarle 2 dedos en el pie derecho.
Y ahí sí, rapidito, ¿no? Fue un escándalo. El video era escalofriante, ¿no? Porque dobla en U, se despista y en menos de 48 horas la Fiscalía estaba pidiendo 7 meses de prisión preventiva para Leonor Velázquez González, que ahora está en prisión. Está en prisión preventiva. Leonor no mató a nadie. Sí dejó heridos. Sí reconoció que no debió dar vuelta en U. Sí asumió su responsabilidad. Y está en prisión. Gagliuffi, esta señorita, Marisa González Gagliuffi, ha atropellado a 3 personas y 2 han perdido la vida. No entendemos por qué la Fiscalía aquí decide, no, la señora puede irse en libertad, vaya usted en libertad, venga cuando la requiramos nada más. ¿Es la misma vara para todos? Eso es lo único que reclamamos aquí. Vamos a estar atentos. Tenemos mensaje de nuestro auspiciador antes de irnos al corte comercial. ¿Consumes colágeno sin saber los resultados? Bueno, se ha descubierto que al consumir colágeno el cuerpo solamente asimila una pequeña porción de este y el resto lo elimina. Biosil, en cambio, tiene una molécula patentada en Europa y Estados Unidos que reactiva las células de tu cuerpo para que genere su propio colágeno. Existe una enorme diferencia entre tomar colágeno y generarlo. Biosil tiene más de 10 estudios clínicos y es una revolución en Estados Unidos que beneficia huesos, articulaciones, cabello, piel y uñas. Biosil es la nueva era en generación de colágeno. Y con esto nos vamos a la última pausa. Ya regresamos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Conmigo hasta el próximo domingo, ya sabe, minutos antes de las 10. La previa es con Andrea Llosa. Pero no se muevan de ATV, viene Verónica y de Película. Pasen buenas noches. Chau.